Hay lugares en la Tierra que parecen no querer ser visitados. Lugares donde las leyes de la lógica y la física parecen doblarse bajo el peso de un horror indescriptible. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Hoy nos adentramos en el corazón de los Montes Urales, en la antigua Unión Soviética de 1959. 9 jóvenes, expertos excursionistas, llenos de vida y sueños, se enfrentaron a algo tan aterrador en la ladera de la Montaña de los Muertos que prefirieron rajar su propia tienda de campaña y huir descalzos hacia una muerte segura en la nieve. 60 años después, las preguntas siguen quemando. ¿Qué los asustó tanto? ¿Por qué algunos cuerpos tenían niveles de radiación? ¿Y qué fuerza invisible fue capaz de destrozar sus huesos sin dejar un solo moretón externo? Prepárate, porque este no es solo un misterio de supervivencia, es el descenso a una pesadilla real. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos conocer a quienes estaban allí. No eran novatos, eran estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, acostumbrados a las expediciones más extremas. A la cabeza estaba Igor Dyatlov, de 23 años, un líder nato, carismático y extremadamente meticuloso. Él diseñó la ruta, una travesía de categoría 3, la más difícil de la época. Junto a él, Zinaida Kolmogorova, una joven cuya sonrisa iluminaba los campamentos y que, según sus diarios, sentía una conexión profunda con las montañas. Pero entre el grupo de estudiantes había alguien que no encajaba del todo. Semión Solotaryov tenía 38 años, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y tenía tatuajes extraños que nunca explicó. ¿Por qué un hombre con su experiencia militar se uniría a un grupo de jóvenes estudiantes? Algunos creen que Semión escondía un propósito secreto, una misión que nunca llegó a cumplir. El grupo lo completaban Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Krivonishenko y Nikolai Thibault-Brignol. 9 almas que, sin saberlo, se estaban tomando sus últimas fotografías. Sin embargo, hubo un 10º miembro, Yuri Yudin. A los pocos días de comenzar la marcha, un dolor intenso en las articulaciones lo obligó a dar media vuelta. Entre lágrimas, se despidió de sus amigos, prometiendo verlos a su regreso. Yuri Yudin vivió el resto de su vida con la culpa del superviviente, diciendo siempre una frase que hoy resuena como una advertencia. Si tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería: ¿qué les pasó realmente a mis amigos esa noche? La expedición avanzaba según lo previsto. A través de las fotografías recuperadas de sus cámaras, podemos verlos sonreír, bromeando mientras esquían sobre metros de nieve virgen. Pero el clima en los Urales es traicionero. El 31 de enero, el grupo llegó al borde de las tierras altas y comenzó a prepararse para la subida. Al día siguiente, el 1 de febrero, algo extraño sucedió. Debido a una tormenta de nieve que redujo la visibilidad a cero, el grupo se desvió de su ruta original. En lugar de rodear la montaña para buscar un lugar más protegido en el bosque, terminaron ascendiendo directamente hacia la ladera de la Kholat Syakhl. En el idioma de los Mansi, la tribu local, este nombre significa literalmente la montaña de los muertos. Por razones que nadie logra explicar, Igor Dyatlov decidió acampar allí mismo, en una pendiente expuesta a vientos huracanados y temperaturas de 30 grados bajo cero, en lugar de bajar apenas 1 kilómetro hasta la seguridad de los árboles. Fue su última decisión. Esa noche, cenaron cerca de las 8, escribieron sus últimas notas en el diario y se acomodaron en sus sacos de dormir. No sabían que, apenas unas horas después, algo golpearía su tienda con tal violencia que el pánico se apoderaría de ellos instantáneamente. Algo tan aterrador que ni siquiera les dio tiempo a ponerse las botas. Pasaron las semanas y el silencio se volvió ensordecedor. El 20 de febrero, ante la presión de las familias, se inició una operación de rescate masiva con aviones, helicópteros y soldados. Pero lo que encontraron el día 26 en la ladera de la montaña congeló la sangre de los buscadores. La tienda de campaña estaba allí, semienterrada en la nieve, pero en un estado inexplicable. Estaba rasgada de arriba a abajo. Los expertos forenses confirmarían después algo inquietante. Los cortes se habían hecho desde el interior.
Los jóvenes no estaban intentando evitar que algo entrara, estaban desesperados por salir. Dentro, sus pertenencias estaban intactas, sus botas, sus abrigos pesados y sus linternas. Todo lo que necesitaban para sobrevivir al invierno ruso se quedó atrás. Siguiendo las huellas en la nieve, los rescatistas bajaron 1500 metros hacia el bosque. Allí, bajo un cedro gigante, hallaron los restos de una hoguera y los dos primeros cuerpos, Doroshenko y Krivonishenko. Estaban vestidos solo con su ropa interior. Sus manos estaban quemadas, como si hubieran intentado desesperadamente mantener el fuego vivo, o quizás como si hubieran intentado trepar el árbol tan alto que la corteza les arrancó la piel. Pero lo más extraño estaba por venir. Entre el árbol y la tienda aparecieron otros 3 cuerpos, incluyendo el de Igor Dyatlov. Estaban en posiciones que sugerían que intentaban arrastrarse de regreso a la tienda antes de que el frío los venciera. Sin embargo, no fue hasta 3 meses después, cuando la nieve se derritió, que el verdadero horror salió a la luz. Los últimos 4 excursionistas fueron hallados en el fondo de un barranco, sepultados bajo 4 metros de nieve. Y sus autopsias cambiarían este caso para siempre. Cuando la nieve finalmente cedió en mayo, el mundo descubrió que el frío no era el único enemigo de los jóvenes en la montaña. Las autopsias de los últimos 4 hallados en el barranco revelaron heridas que desafiaban toda lógica médica. Nikolai tenía el cráneo destrozado por una fuerza masiva. Lyudmila y Semyon presentaban fracturas torácicas tan violentas que solo se comparan con el impacto de un choque de tren. Pero lo más aterrador fue el detalle forense que aún hoy quita el sueño a los investigadores. Los cuerpos tenían estas heridas internas brutales, pero ni un solo moretón, ni un rasguño en la piel. Era como si una presión invisible los hubiera aplastado desde dentro. Y a Lyudmila le faltaba la lengua y los ojos. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Las teorías son tan variadas como inquietantes. Algunos culpan a una avalancha de placa, pero ¿explicaría eso la radiación encontrada en su ropa? Otros hablan de pruebas de armas secretas soviéticas, esferas de luz naranja que fueron vistas por otros testigos en el cielo esa misma noche. Incluso existe la teoría del infrasonido, ruidos causados por el viento que generan ataques de pánico incontrolables, haciendo que las víctimas se vuelvan locas de terror. La investigación oficial se cerró con una frase que parece sacada de una novela de terror. Los excursionistas murieron debido a una fuerza mayor elemental que no pudieron superar. Hoy, el paso Dyatlov sigue en silencio. Las cruces en el cementerio de Ekaterimburgo nos recuerdan que, a veces, la historia tiene sombras que la luz de la ciencia nunca podrá iluminar. ¿Y tú, qué crees que acecha en la montaña de los muertos?